Hoy vamos a visitar desde Nagano el Snow Monkey Park, el conocido parque de Jigokudani de los monos de la nieve. El trayecto en tren desde Nagano hasta Jigokudani es precioso porque se adentra en el Japón más rural. A mitad de camino se suben unos niños monísimos que se van de excursión con sus monitores. Una de las cosas que se puede hacer en Nagano es ir a visitar los típicos monos de la nieve en Jigokudani. Nosotros hemos venido en agosto, obviamente no habrá nieve, pero en principio los monos sí que estarán. Lo típico de estos monos es toda la montaña nevada y ellos dentro de las aguas termales. Ahora seguramente pues no estarán en las aguas termales porque ya hace calor fuera, pero bueno, esperamos que podamos ver alguno. Para llegar aquí hemos cogido el tren desde Nagano hasta Yudanaka y desde aquí se tiene que coger un autobús que te lleva a 30 minutos así del parque. Luego los últimos 30 minutos son andando. El camino es bastante plano para todos los públicos. Hay un pase para todo el día que se llama One Day Monkey Park o algo así. Te incluye todos los trayectos en tren, en autobús y la entrada al parque. Sale a cuenta. Esperamos que podamos ver algún monito. No sé si lo veis, pero aquí sale como vapor y es porque, claro, todo el agua que hay por aquí se supone que es termal. Por eso los monos en invierno, con todo nevado, pues les apetece meterse dentro del agua, porque es agua calentita. Para llegar hasta el parque hay que recorrer unos 2 kilómetros de sendero llano apto para todos los públicos. Ya estamos en el caminito que va a Jigokudani. Realmente el camino es muy planito. A la entrada sí que hemos tenido que subir unas escaleras o una rampa, pero luego el camino es súper plano, viene gente con niños. Lo que sí que no está asfaltado, o sea que carritos y sillas de ruedas y eso, un poco más complicado. La verdad es que hay un repechón al principio antes de llegar a las escaleras que comentaba Alicia, pero después es de momento muy plano, muy asequible. Este parque de Jigokudani se inauguró en 1964, pero se hizo especialmente famoso para los extranjeros en el año 98 por la publicidad que se le dio durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano. Aquí viven los conocidos como macacos de la nieve, porque son los únicos primates en el mundo que viven en regiones con nieve. Antes de entrar en el parque ya se pueden ver monos por todas partes, incluso invaden propiedades privadas de alrededor. Segureta que mira si llevas el pase. Mi pase, en regla para hoy, Uy, cuidado. Cuidado. Me ha tocado el mono, me ha tocado aquí en el brazo. No te lo lavarás. ¡Qué susto! Aquí tenemos unos monitos desparasitándose. Estos monos son súper protectores y a la que ven que un individuo hace daño a algún miembro de la familia se lanzan al ataque. Estos macacos tienen unas relaciones sociales súper estrechas y tan pronto se pelean como se adoran. Para que los monos bajen de la montaña, a ciertas horas los guardas les tiran comida. Estas son las aguas termales donde se bañan tan calentitos en invierno. Como las hembras tienen las crías en primavera, nos encontramos con un montón de bebitos que son como niños pequeños. Y aunque fuera hace un montón de calor, mira, a algunos todavía les apetece bañarse.
parques que no te puedes acercar a menos de 1 metro de los monos. Pero es que es imposible porque es que te pasan por al lado y hay tantos que no te das cuenta. Bueno, este lo tenemos a 2 palmos. Bueno, es que está lleno, lleno, lleno. Si te quedas un rato observándolos, la verdad es que son tan parecidos a nosotros. Hasta les gusta hacer ahogadillas. ¿Quieres disfrutar de más contenido? Síguenos en Instagram y en Facebook. Ay, por favor, son tan monos que nos quedaríamos todo el día observándolos. Pero tenemos mucho que ver todavía, así que nos despedimos ya del parque. Aquí en Japón los coches son como muy cuadraditos y muy compactos. Son, bueno, cuadraditos, redonditos. Es que mira, os voy a enseñar. Que acabo de ver, hasta las autocaravanas son así, súper compactas y súper redonditas. Pues aquí me estoy limpiando los zapatos. Hemos visto esto y hay como una rejilla para limpiártelos. Japón, como en el resto de Asia, sobre todo en las zonas de bosque, hay que tener cuidado con la avispa asiática, que es mucho más grande que la española, que de hecho la asiática ya está llegando a España. Ha habido algunos casos de picadura y se ve que si te pica que tienes que correr al hospital porque te puedes morir y todo. Dejamos el valle de Jigokudani para ir a ver uno de los castillos más imponentes de Japón, el castillo de Matsumoto. Estamos yendo hacia el castillo de Matsumoto, en teoría, porque en el anterior tren que hemos cogido, volviendo de ver los monos, pues casi hay un accidente. Un señor mayor ha cruzado la vía y bueno, el tren ha tenido que frenar de emergencia y casi lo pilla, pero bueno, no ha pasado nada, pero claro, el tren se ha retrasado y entonces el enlace que teníamos que hacer lo hemos perdido. Entonces hemos cogido otra alternativa, pero ahora estamos en una especie de tren de cercanías en el cual las paradas que estamos viendo no coinciden con ninguna del plano que hay aquí de la línea. Entonces estamos un poquito así que no sabemos bien dónde vamos. Hemos preguntado a un par de personas y nos han dicho que sí, que esto va a Matsumoto, pero nosotros no lo acabamos de ver claro. A ver qué pasa. Ahora fijaos bien en lo que hace este conductor de tren. El rato que hemos estado ahí observando al conductor hemos visto que hacía unas cosas curiosas, que era como repasar la lista, que bueno, eso podría ser normal, pero de vez en cuando hacía como señalaba así para hacia adelante o hacía así o no sabemos muy bien qué puede ser. Yo he estado mirando y efectivamente la mano hace unos movimientos que primero obedecen a pulsar unos sensores. Hay una luz como de que estés alerta, que se enciende para que la apagues, y si no la apagues sería como la seta de hombre muerto en otras máquinas. Y eso sí que lo toca y lo revisa una lista, como dice Xavi,
pero además no la revisa visualmente, no, la revisa marcándola con el dedo, marcando las coordenadas, columna, fila, y hace así, columna, fila, y es una simple lista plastificada, con lo cual no tiene sensores detrás. Y luego encima hace y marca así, y yo he estado mirando si hay algún sensor, alguna célula fotoeléctrica que detecte que ese dedo interrumpa el paso de un haz de luz, pero yo no he visto nada. Entonces deduzco que es un protocolo de actuación de repaso de instrucciones y que finalmente el tío, pues por su manera de ser, pues dice, venga, vamos para allá, lista cumplida, todo ok, vamos para allá. ¿Habla usted español? Un poco, Un poquito. ¿Está el castillo abierto? Abierto. Is open the castle? Ok, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Arigato, Hasta luego. Adiós. Adiós. Helado japonés, sacado de una máquina expendedora. Buenísimo. 160 yen. Este 200 yen porque es de chocolate. Xavi dice que a ver si exportan las máquinas expendedoras de helado de España. Yo comería más, si estuvieran en máquinas expendedoras comería más helado. Aquí la gente sí que sabe hacer cola. Mira aquí. Con un toldo, con un montón de banquitos para sentarse, para esperar. Así se lleva todo mejor, no como muchas veces en otros sitios que te tienen ahí en la sogalera una hora para entrar a un sitio para coger una atracción. El castillo de Matsumoto es uno de los más bonitos de Japón. Estas son las sabatas. Nos hacen ir descalzos. Fue construido sobre el 1600 como fuerte militar y vendido en subasta al acabar la era samurái cuando casi acaba desmantelado. Está considerado Tesoro Nacional de Japón y se conoce también como el Castillo de los Cuervos por sus muros de color negro de 7 metros de grosor. Dentro de este castillo hay exhibidos algunos objetos como armaduras, herramientas o pinturas de la era samurái. Desde arriba del todo se ven unas vistas espectaculares de la ciudad de Matsumoto. Eso sí, mucho cuidadín con las escaleras. Bueno, acabamos de salir de hacer la visita del castillo de Matsumoto. A ver, por fuera la verdad es que es espectacular. Es este de aquí. Exacto, es muy bonito, es muy alto, forma así típica japonesa. La verdad es que es muy bonito, está muy bien conservado. Ahora la visita por dentro, bueno, unas escaleras infernales, además te hacen ir descalzo. Y te dan una bolsa para que metas tu calzado y lo lleves en la mano. O sea que Exacto. vas todo el recorrido con el calzado en la mano y con unas escaleras súper empinadas. Sí, lo de las escaleras y el ir descalzo no es muy cómodo, que digamos. Vale 720 yenes, me parece. Y a ver, tampoco es nada del otro mundo. Se ve mucha estructura de madera, objetos hay unos cuantos, hay unas cuantas armas samuráis, pero bueno, nada. Algunas armas. Por dentro la verdad es que si podéis entrar, por curiosidad, ya que venís hasta aquí, pues hacedlo. Pero lo bonito realmente, bajo nuestro criterio, es por fuera. También es bonito porque hay los jardines. Ahora vamos a ir a un puente. Y ahora rojo, vamos a ir a un así puente, súper pero no sé el qué. puente se puede ver desde fuera. No hace falta pagar la entrada para Para ver el ver el puente.
Están viendo partido de fútbol. Jugará el equipo de aquí, supongo. Hay mucha gente con la camiseta. さあ田中がこのボールをキープしていってサイドをかわしてアレックスが前にそして佐々木匠が走っていきますが Y en Matsumoto acabamos el quinto día en Japón. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así dadle un me gusta y ya sabéis que el próximo domingo tenéis una cita aquí, en Viajeros Metaleros. ¡Adiós!